Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Acá vamos a participar de una charla de un amigo colombiano que tiene una experiencia que nos va a enriquecer sin duda. Él diseñó, es diseñador de juegos, trabaja y trabajó en algún juego que pudo producirlo, autoproducirlo, generó su productora, como muchos de nosotros acá en Argentina tratamos o llegamos a hacer, o por ahí ustedes mismos hoy todavía están en ese proceso. Entonces vamos a escuchar su experiencia y por qué es importante, porque más allá de la experiencia que él logró generar en Colombia, quiso salir más de Colombia y se fue a Europa y trató de generar y ampliarse en Europa y lo logró, y más allá de eso trató de llegar al mundo electrónico y también lo logró instalando su juego en la página Board Game Arena, que es una de las que más utilizamos por ahí en estos días para jugar. Así que le damos la bienvenida a Javier, que está con Nata, y que nos cuenten a ver cómo es el proceso desde Colombia, si es parecido a lo que es Argentina y si definitivamente de América Latina podemos llegar a, a salir. Bienvenidos, chicos. Listo, muchísimas gracias, Hola, Fabián. Listo, entonces pues nada, nos presentamos primero muy rápidamente. Mi nombre es Javier Velázquez, yo llevo trabajando como diseñador de juegos ya hace 8 años. Azahar tiene ya 8 años constituida en este momento. Llevo 7 años trabajando en temas de gamificación. Digamos que tengo esas dos líneas de trabajo. Evidentemente, gamificación es lo que nos da de vivir. Llevamos 8 años con una publicadora que todavía no nos da de vivir. Eso es una cosa que para nosotros es importante aclarar, en parte porque de todas formas, pues hicimos esta división de atención, ¿no? Y pues al hacer esta división de atención, el tema de gamificación, que es mucho más fácil de vender y que es más fácil de producir, que requiere tantas cosas como la masificación de la producción y la distribución y todo ese tipo de temas, pues empezó a llevarse buena parte de nuestra atención, pero Azahar sigue viva, y de hecho en este momento está acá conmigo, está Natalia conmigo, que es la que de hecho ha seguido llevando la batuta de Azahar los últimos 2 años. Entonces, si quieres, preséntate. bueno, mi nombre es Natalia Bedoya, yo soy la directora de arte y producto de la empresa. Llevo 5 años trabajando y desde que empecé a trabajar fue que empecé a conocer este mundo tan grande de juegos. Ya pues me separé solo de los juegos tradicionales como Monopolio, Parqués, Dominó, que son pues, los juegos clásicos que se conocen acá. Y realmente ha sido un reto muy, muy, muy grande, como pues lo vamos a contar un poco más adelante, pero ha sido muy chévere poder conocer un mundo en donde hay diferentes mecánicas, diferentes temáticas, hay un mundo muy grande de juegos y pues lo que queremos o nuestro objetivo desde Azahar es que más gente, por lo menos acá en Colombia comenzando y obviamente en el mundo, se conozca más el talento que tenemos acá. Listo, voy a compartirles pantalla. Entonces, un poco la dinámica que queremos tener para esta sesión va a ser la siguiente. Bueno, primero que todo, a ver, voy a dejar el chat abierto aquí. Y primero que todo, pues nada, como presentación de todas formas de Azahar, para los que no conocen Azahar, pues Azahar es una publicadora de juegos de mesa. Nosotros cuando arrancamos con Azahar teníamos el problema en Colombia el mismo problema que existe en Latinoamérica de manera muy generalizada, de queríamos sacar juegos al mercado, pero las publicadoras existentes no nos recibían las ideas de los juegos. Entonces uno podía llegar, aquí en Colombia, digamos, la publicadora más establecida es Ronda, y si uno llega a Ronda con un proyecto de juego, Ronda no se lo acepta a uno. Ellos están muy encaminados en tratar de mantener la sostenibilidad de su negocio a través de los juegos que la gente ya conoce, ¿no? Son muy de marca, ¿no? Entonces ellos tienen, aquí en Colombia está Tío Rico, que es como el Monopolio, tienen Sábelo Todo, que es como Trivial Pursuit, ¿no? Son este tipo de empresas que aprovechan este tipo de juegos familiares súper masificados que llevan 40, 50 años establecidos en el mercado, pero que le tienen mucho miedo a sacar productos nuevos. Incluso yo escuché que Ronda hace 6 años hizo todo un proceso de innovación con la Universidad de los Andes aquí en Colombia, y aún así no han sacado productos nuevos. Nosotros queríamos de alguna manera suplir ese mercado, entendiendo que nosotros cuando arrancamos
teníamos un presupuesto muy chiquito, ¿sí? Nosotros arrancamos con un presupuesto, hagan de cuenta, de $2.000, ¿sí? Bueno, $2.000, digamos que realmente si uno lo llevara, si estuviéramos en Estados Unidos en economía gringa, sería como si uno arrancara allá una empresa de juegos de mesa con 7.000, hagan de cuenta, ¿sí? Como tenemos la plata para hacer una producción de un juego chiquito, 500 unidades, entrar a alguna feria y arrancar. Y a través de esto, pues evidentemente de manera autofinanciada y de los negocios que hemos logrado lograr sacar la plata para sacar nuevos productos, nosotros en 8 años hemos logrado tener, tenemos un catálogo de 12 juegos, pero realmente publicados, listos para entregar a clientes y todo este tipo de, hecho, con producción y todo, realmente son 6, 7 juegos, ¿cierto? 6. En este momento, sí, cinco, realmente, porque los otros, pues sí los hemos venido sacando con algunos prototipos que tratamos pues de sacarlos con la mejor calidad, pero no a grandes escalas. Claro, entonces parte de la dificultad del negocio en el que estamos nosotros es que sacar un juego al mercado requiere un músculo financiero y un riesgo financiero alto. Ese es el problema fuerte que tenemos nosotros y que tenemos en Latinoamérica, es que tenemos un mercado muy incierto, ¿sí? Un mercado donde no existe mucha gente que esté dispuesta a comprar juegos de mesa porque tienen en su imaginario que el juego de mesa son estos juegos tradicionales y que muchos de esos juegos tradicionales además no tienen tan buena reputación. Desafortunadamente aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos el problema de que un juego como Monopolio no es un juego con buena reputación. Tiene mejor reputación un Risk que un Monopolio aquí en Colombia. Entonces tenemos un mercado incierto, pero además para sacar una producción donde uno pueda vender a través de tiendas y a través de distribuidores a buenos precios, toca sacar producciones muy grandes, toca sacar producciones de 1.000 unidades. De hecho, en Latinoamérica, yo creo que una de las cosas que ha complicado mucho la vida a las publicadoras nuevas es que suelen sacar sus juegos con primero tirajes de 100, 200 unidades y eso hace que el costo del juego sea demasiado elevado y sea muy difícil de vender a través de tiendas. Nosotros hemos decidido tratar de desacelerar el ritmo de sacar juegos nuevos. Hace 2 años no estamos sacando juegos nuevos, de hecho, en función de primero tratar de establecernos en el mercado, ¿no? Y eso, digamos, ha marcado la pauta de lo que en este momento Azahar es, tratando de mirar si logramos tener un negocio un poco más sostenible que nos permita sacar nuestros juegos de manera un poco más segura en el mercado. Y eso es parte, digamos, de la dificultad que tenemos. Pero entonces, para contarles un poco, porque Azahar tiene muchas historias que contar. Entonces, lo que decidimos fue hacer lo siguiente. Básicamente, nosotros tenemos 6 líneas narrativas preparadas acá, ¿sí? Y esas 6 líneas narrativas lo que queremos es en un juego de mesa, uno lo que hace es tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que ustedes nos ayuden a decidir cuáles temas les parecen interesantes saber de la historia de Azahar, sobre qué quisieran que exploráramos, porque en una hora no podemos tocarlo todo. Entonces, los 6 temas de los que les podemos contar más en profundidad son el primero, y la idea es que por chat nos pongan cuál quieren saber, por número. ¿Listo? Entonces, ahorita en el chat nos dicen, quiero saber más del 2 o del 3. Entonces, el primero es nuestra historia con Queen Games, la historia de cómo Xanadu lo licenció Queen Games en Holanda, y eso a qué nos llevó, ¿no? ¿Qué implicó para nosotros que Queen Games sacara a Xanadu en Holanda y tener un juego de mesa nuestro distribuido en Europa? La segunda historia es sobre el Essenspiel. Nosotros estuvimos en Essenspiel en el 2016. Entonces, si quieren saber qué implicó esa aventura, ¿no? ¿Qué implicó en todos los sentidos? Desde qué implican los costos de llegar hasta allá, de montar el stand, de tener que hablar a veces, incluso chapucear un poquito de alemán a ver para que le entiendan a uno. Eso también, si quieren conocer un poco esa historia también es súper interesante. La tercera línea es nosotros cómo hemos sobrevivido en Azahar a través de proyectos a la medida. Como venderle a público general es tan difícil, parte de nuestro modelo de sostenibilidad ha sido a través de hacer juegos a la medida para clientes, ¿no? Juegos corporativos, juegos educativos. Entonces, si quieren saber también un poco más de esa línea, ese sería el número 3. El número 4 es nosotros hasta este año, finalmente, después de 8 años de trabajo, finalmente logramos entrar en almacenes de cadena, acá en Colombia, ¿sí? Lograr entrar a tiendas, tener distribución, tener toda esta parte de venta que implica
O sea, si algún día queremos que la empresa funcione, teníamos que lograr llegar a grandes superficies, con lo difícil que es entrar a grandes superficies y lo peligroso, porque no es solamente difícil, es riesgoso entrar a grandes superficies. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés en saber qué ha significado eso para nosotros, ese sería el número 4. El número 5 es qué hemos hecho en ferias. ¿Sí? Nosotros, ferias, arrancamos vendiendo producto, como arranca uno en una feria, ¿no? Nosotros arrancamos con Xanadu en una feria aquí en Colombia vendiendo Xanadu. Hoy ya no hacemos eso. Entonces, si ustedes quisieran saber, digamos, por ejemplo, nosotros cómo hemos ido modelando nuestras estrategias alrededor de las ferias en las que hemos asistido, ese sería el número 5. Y el número 6 es la parte digital, es Board Game Arena, Tabletopía, qué estamos haciendo nosotros en términos de migración al fenómeno digital, entendiendo pues que mucho de esto fue impulsado por la pandemia, no solo por la pandemia. Yo empecé a trabajar en el tema de la digitalización pre-pandemia, pero justo llegó para la pandemia. Entonces, sobre cuál de estos 6 temas les gustaría que tratáramos, entonces en este momento pónganlo en el chat, pónganlo ahí en un número, 2, 3 y 6, 1, a ver, vamos a ver, 1, 2 y 3. En YouTube nos están diciendo el 3, 3, 3, ok, hasta ahora va ganando como el 3. 5. 5, ok, 3, 3, 5, listo, si quieren arranquemos por el 3. Arranquemos por el 3, listo, sí. Entonces vamos a ir al 3. Entonces, proyectos a la medida. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendimos muy temprano, eso sí fue algo que aprendimos muy temprano, nuestro primer proyecto a la medida salió 2 meses después de que lanzáramos Xanadu en el 2012. ¿Sí? Sacamos un juego de rol para un proceso de aprendizaje en comunidades alejadas en Colombia que querían hacer un proceso con juegos, pero no podían tener componentes ni mandar cajas, entonces podía hacer un PDF. Entonces les hicimos un juego de rol que no requería dados, y entonces le armamos toda la historia y armamos todas las reglas, y el manual de reglas era un PDF con un libro ilustrado y toda la cosa. Y de ahí nosotros, digamos, una de las cosas que nos dimos cuenta es que evidentemente la ventaja del juego corporativo, ¿cuál es? Que el cliente corporativo le está pagando a uno toda la producción de antemano, ¿no? Eso es, lo atractivo de eso es eso, que yo tengo un contrato donde necesitamos 2.000 juegos, o 1.000 juegos, o 500 juegos. Generalmente la mayoría de contratos son más chiquitos, son 50 juegos, 100 juegos, son más chiquitos. Pero que de alguna manera ya tenemos una venta prearmada, ya tenemos la facturación de esos juegos casi asegurada. Nosotros efectivamente llevamos más de 10 juegos trabajados a nivel de línea corporativa, y cada juego es un proyecto. Como proyecto, parte de lo importante es entender que sí, es chévere porque uno puede vender 50 juegos de una sola venta, pero sacar esos 50 juegos puede demorarse 2 a 6 meses, ¿sí? Si alguno de ustedes está pensando en vender juegos a nivel corporativo, nosotros, ¿cuál será el juego que más rápido hemos sacado? De pronto el de la Salle fue... El de la Salle. Yo creo que ese fue un juego que nosotros diseñamos en mes y medio, y con diseño gráfico y todo lo tuvimos listo en 2 meses, tal vez, ¿cierto? En 2 meses. Para 2 meses. Una producción de 1.500 copias. Para 1.500 copias, y pues obviamente todo el tiempo de producción, que fueron 3 semanas más. Entonces, son proyectos que de todas formas tienen un rango de tiempo amplio, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que contabilizar de todas formas en la contabilidad de la empresa, de que si es un proyecto de 3 meses y uno va a facturar, digamos, en pesos colombianos, imagínense 40 millones, por inventarme algo. Esos 40 millones yo tengo que contabilizarlos en los 4 meses de proyecto, y realmente pues mensualmente no es tanto. A veces ese tipo de proyectos a uno lo emociona y lo hace sentir a uno que esto sí lo va a volver millonario. Cuando uno se da cuenta, cuando uno ve mensual lo que está recibiendo por trabajo mensual, no es tan alto, evidentemente, como para sostener con poquitos proyectos la carga de una empresa como esta, es lo que uno quisiera hacer. Pero de todas formas sí tiene la ventaja de que los proyectos están, una vez firmados, uno sabe que uno los saca y los lanza, entrega los juegos, y uno no tiene que preocuparse por la distribución, por el mercadeo, por todo ese tipo de cosas que son a veces lo más difícil del negocio de la publicación. No es sacar el juego, ilustrarlo
imprimirlo, eso es lo fácil. Lo difícil es efectivamente venderlo en el mercado. En este sentido, nosotros hemos tratado de hacer cosas para tratar de atacar los clientes corporativos. Inicialmente todos nuestros trabajos eran juegos hechos, diseñados a la medida. Pero, por ejemplo, en este momento nosotros parte de lo que estamos haciendo es, como ya tenemos catálogo de juego, hacer procesos de retematización de los juegos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Focus, que es un juego de animalitos, pero entonces si nosotros tenemos una empresa que vende dulces y chocolatinas, entonces pues podemos hacer la versión Focus con dulces y chocolatinas, ¿no? La retematización, evidentemente, eso se sabe hace mucho tiempo, es lucrativa en el mundo de los juegos, porque no hay que repensar las mecánicas, solamente el arte y demás. Entonces, eso evidentemente facilita muchas cosas, pero de todas formas, lograr tener esa relación con el cliente, que el cliente entienda la ventaja de coger un juego que uno tiene y retematizarlo y porque puede ser bueno para él comprar un juego de estos, eso de todas formas es difícil, ¿no? Entonces, sí, yo puedo coger un hot potato, que es patatas, y coger y cambiarlo por un juego de instrumentos musicales para una tienda de instrumentos musicales. Uno lo puede hacer así como sistema de mercadeo. Pero de todas formas, para que un negocio de esto sea rentable, el cliente tiene que estar dispuesto a comprar 50 juegos, 100 juegos por lo menos, porque las producciones pequeñas son muy costosas. Entonces, esta línea de retematización no se nos ha movido tanto, ¿sí? No es fácil de movilizar, pero es parte como de los temas que estamos tratando de mover para poder efectivamente generar caja. El juego a la medida se nos mueve más, ¿sí? Dentro del juego a la medida, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, pues, evidentemente le cotizamos al cliente, por ejemplo, desde todo el tema de la preproducción. Entonces, nosotros ahí le desglosamos al cliente el diseño del juego, el diseño industrial del juego, porque, por ejemplo, Natalia es diseñadora industrial, ella hace todo el montaje y el diseño del producto, ¿no? No es solamente hacer el juego, es que ahí tiene que haber alguien que sepa, por ejemplo, cómo optimizar los materiales en producción para que no hayan desperdicios. El diseño gráfico, las ilustraciones, todo eso lo cotizamos por aparte, porque en un proyecto de juegos a la medida, especialmente cuando las copias son pocas, finalmente lo que pasa es que toda la parte de preproducción termina siendo más costosa que la producción, ¿sí? Eso es parte fundamental, o sea, termina uno gastándose, nuevamente voy a hablar en pesos colombianos, pero como para que entiendan la distribución, son 7 millones de pesos en diseño. Más o menos en diseño, sí, con las Sí. mecánicas, el diseño de producto, por ejemplo. Eso. Entonces, pónganle 7 millones de pesos en diseño de producto, de juego, ilustraciones, etcétera. Y después, cuando se van a la parte de producción, resulta que necesitan 10 juegos y esa producción costó 3 millones de pesos más. Y entonces, todo el grueso del costo, cuando son pocos juegos, está en toda la parte de preproducción, no tanto en la producción. Y eso a los clientes les cuesta trabajo entenderlo, ¿sí? A los clientes les cuesta entender por qué, si voy a sacar 10 juegos, porque me está diciendo que cada juego me va a salir así de costoso, ¿no? Encontrar clientes que estén deseando sacar más de 1000 juegos es difícil. Ahí, por ejemplo, pasa más en gobierno. Los proyectos más grandes que hemos tenido nosotros han sido que tienen alguna relación con gobierno, así sea indirecta, así sea una universidad que está trabajando con el distrito, o es una entidad del Estado. Por ejemplo, este juego Camino a la Independencia, que ven ahí en la pantalla, es un juego que nosotros diseñamos para contar toda la historia de la independencia de Colombia, de la ruta libertadora en Colombia. Lo diseñamos en un juego de mesa tipo juego campaña, donde el libro se va leyendo a la medida que uno va jugando el juego. Bueno, le hicimos todo un sistema de juego súper sofisticado a la cosa, y nos demoramos, ¿cuánto nos demoramos? Como inicialmente se pensaba que eran como 3 meses y terminó siendo 6 meses, el doble del tiempo que se había pensado. De pronto también el reto es la retroalimentación que nos da obviamente el cliente, y trabajar con gobierno es súper complicado porque ellos los tiempos que tienen son muy limitados y uno les dice, nosotros nos comprometemos a entregar este producto en 3 meses, pero también pues de su parte necesitamos que nos dé apoyo, que nos dé respuesta, que nos dé el feedback necesario para poder hacer los cambios, y terminan aplazando las reuniones, haciendo varios cambios. Inicialmente, como cualquier tipo de cliente, y no solo pasan los juegos,
piden una cosa y al final empiezan, venga, no, pero yo quiero de pronto meterle esto. Y por ejemplo, con Camino en la Independencia nos pasó eso. Inicialmente era un juego cooperativo y al final el cliente dijo, venga, pero ¿por qué no le metemos algo competitivo? Cuando ya el juego Oh, estaba por diseñado. Dios. Entonces, súper complicado porque pues obviamente son ese tipo de retos que uno pues siempre se va a enfrentar, pero tiene que sacarlo lo más rápido posible para que pues en ese caso sí sea un negocio pues rentable para nosotros, ¿no? Claro, y entendiendo que pues Chicos, cualquier... disculpen, ahí vamos a cortar la transmisión en YouTube, la parte en vivo, nosotros seguimos grabando y después la vamos a subir. Invitamos a la gente que está en YouTube, si quiere incorporarse al Zoom, los estamos esperando, y así seguimos nuestra conversación, que está siendo impecable. Listo, súper. Entonces, en esta línea de trabajo, ¿qué tienen que tener en cuenta? Si ustedes están pensando en, ok, yo quisiera venderle esto a un cliente, si yo quisiera armar un proceso de sostenibilidad tratando de venderle estos proyectos a clientes, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Primero, armen unos protocolos de retroalimentación muy claros con su cliente, porque previamente lo que nos pasó con el ICANN, con el Camino a la Independencia, era que el proyecto se iba a demorar 3 meses y por nosotros lo hubiéramos sacado en 3 meses. Nosotros no tuvimos demoras de nuestro lado, pero a veces el cliente se nos desaparecía 2 semanas en que no nos daba retroalimentación del juego. Y después llegaban 2 semanas a hacernos un montón de cambios de cosas que incluso ya teníamos aprobadas y que querían cambiar porque lo había visto otro director, ese tipo de cosas son difíciles. Si van a trabajar con gobierno, en gobierno siempre es licitación, y entonces el tema con gobierno es que siempre se lo gana el postor que cobra el menor valor, ¿no? Y en ese caso uno empieza a sacrificar, lo primero que sacrifica es calidad de producto. Es lo primero que empieza uno a sacrificar. Entonces, si ustedes ven, a nosotros nos gustan las cajas de tapa y cola dura, pero muchos de estos juegos son de caja de maule, y en parte era para poder responder a los costos que nos tocaba responder para que saliera el proyecto. Entonces empezar a cosas que podían haber sido en madera, no tocó cartón troquelado y sí, o poliestileno, bueno, me he hecho tratar de disminuir costos al máximo, tener mucho cuidado porque uno como diseñador tiende a sobredimensionarse. Eso nos pasó con el Camino de la Independencia. En este momento, si ustedes abren la caja, tiene 7 tableros, tiene 60 fichas, eso es un juego pesado, que eso evidentemente a nivel de producción después para nosotros fue un dolor de cabeza. En diseño fue una delicia, ¿no? Fue para diseñar así es súper rico, pero a la hora de producir el juego fue también supremamente complejo. Entonces, es muy importante en este tipo de productos que uno tenga la experiencia para saber medirse en términos del tiempo, de la cantidad de componentes que va a poder desarrollar, del objetivo del juego, ¿sí? Ese tipo de cosas son fundamentales, ¿sí? Y por ejemplo, digamos que también toca tener en cuenta, digamos, por ejemplo, nosotros una opción que le damos al cliente es decirle, bueno, hagámoslo al revés. ¿Cuánto presupuesto tiene usted? Y yo trato de sacarle la mayor cantidad de producción que usted pueda necesitar, pero con la mejor calidad, ¿no? Porque pues, y muchas veces comprometerse a sacarle tanta cantidad y un muy buen diseño, ahí es donde uno empieza a ahogarse porque uno dice, pucha, no me alcanzó y ahora no le puedo decir que no al cliente y pues es algo que me ayuda uno para nombre, otro para tener catálogo, para seguir vendiendo. Entonces, digamos que también pues es una solución que pueden hacer y es verlo de la otra manera, decirle al cliente cuánto presupuesto tiene y con eso tratar de ver qué mecánicas sencillas podemos realizar, que ese es otro punto, ¿no? Una de las cosas que nos ha pasado no solo con Azadar, sino con Free to Play, que es el que maneja la parte de gamificación, es que nosotros como jugadores pensamos que todo el mundo es jugador, ¿no? Entonces cuando está diseñando, se inventa un montón de reglas súper difíciles, se inventa toda esta, por ejemplo, ese de Camino a la Independencia, sí, es súper robusto, pero porque el inicial no estamos tan acostumbrados a pensar en que la mayoría de la gente, o por lo menos acá en Colombia, no es tan jugadora. Entonces toca empezar con mecánicas súper sencillas que de hecho para la gente común las ves súper wow, las ves súper chévere. Y uno que ya está acostumbrado a jugar juegos súper difíciles dice, no, pues es que esto está muy básico, ¿por qué hacerlo? Pero digamos que es una buena forma también de verlo y digamos es una buena práctica para tenerlo en cuenta.
Una cosa que nosotros hacemos con los clientes es que cuando nos dicen esto cuánto cuesta, yo les pregunto, ¿cuánto cuesta hacer una película? Pues dependiendo, ¿no? Si usted es Steven Spielberg, seguramente billones y billones de dólares. Pero si usted está haciendo un cortometraje en su casa con una cámara de 8, pues de pronto la puede sacar muy económica, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea de la película es decirle al cliente, usted puede sacar un juego de rol escribiendo en un documento de Word un manual feo, imprimirlo, ¿sí? Y conseguir unos dados ahí en la esquina y dados de 6, porque un juego de rol no tiene ni siquiera por qué tener eso, y sacarlo muy barato. O puede efectivamente tener usted una caja de Twilight Imperium, donde y si son poquitas copias, cada caja le salió en $300, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo depende realmente del presupuesto que tenga el cliente. Y por eso para nosotros esa conversación es lo que nosotros hacemos cuando cotizamos, es que tratamos de tener es como una escala de precios con referentes de juegos para que el cliente no sienta que es que le vamos a meter los dedos en la boca, ¿sí? Que los vamos a tratar de engañar diciéndoles que claro, que eso cuesta muchísima plata y realmente no es cierto. Entonces, pero ese es un tema importante en ese tipo de proyectos. Listo, vamos a otra. Entonces, volvamos a votar otra vez. 1, Xanadu y Holanda Queen Games. 2, Essen Spiel. 4, distribución de juegos en cadenas. 5, cómo estamos trabajando con ferias. Y 6, digitalización de los juegos. Entonces, ahí va un 2. Eso, ahí va un 2. Ahí en el chat, acuérdense. 6, 2, 6. Entre 2 y 6. Está entre 2 y 6. Listo. Es en Spiel y 6 es Board Game Arena. Listo. Hagamos entonces Board Game Arena y tratamos de, si nos alcanza el tiempo, hacer es en Spiel. Eso. Listo. Yo creo que eso, con eso nos da ya la hora. No se preocupen, tenemos media horita, como listo. 20 minutos, podemos alargar unos minutos si la gente Súper. engaña. Bien, listo. Entonces, Board Game Arena. Board Game Arena y Tabletopia. Fundamentalmente, esos han sido las dos plataformas sobre las que nosotros hemos trabajado. ¿Cómo arrancó ese proceso? Pues una de las cosas que me di cuenta, eso fue el año pasado. Yo creo que una cosa que nos estuvimos empezando a dar cuenta de manera muy sistemática era que incluso las personas que están comprando nuestros juegos no las estamos logrando fidelizar, porque en parte una de las cosas que sucedía era que la gente compraba nuestros juegos, los metía en sus bibliotecas y nunca sacaba el manual de reglas, ¿sí? El problema de vender un juego original es que no hay nadie que se lo explique a uno si uno no lee las berracas reglas, ¿eh? Ese es un problema. Y es un problema que uno no entiende cuando uno es jugador de juegos de mesa, especialmente cuando soy yo, que soy el que leo los manuales siempre, ¿no? Entonces, como que si yo compro un juego de mesa, sacar el manual y empezar a pegarle una ojeada es parte de la emoción de comprar el juego, pero para la mayoría de gente no es así, ¿sí? El manual es algo por lo que hay que pasar, algo harto por lo que hay que pasar antes de poder efectivamente entrar a conocer la experiencia de juego. Y una de las cosas que también empezamos a notar es que los videomanuales no son mucho mejores, ¿sí? Pueden ser un poquito más suaves que la lectura para alguna gente, pero el videomanual es muy mal formato para tratar de referenciar las reglas en tiempo real, para poder tener las reglas ahí mientras estoy jugando y recordar todas las reglas mientras uno les va explicando la primera vez es muy difícil. Entonces uno puede ver un videomanual y encontrar realmente buenos videomanuales que expliquen los juegos de manera clara y que yo pueda acordarme cómo se está jugando. Termina a veces siendo un manual más largo que leer el manual por escrito. Entonces, todos estos manuales tienen, son complejos y eso genera de alguna forma una barrera de entrada que creemos que precisamente los videojuegos son exitosos en gran medida porque llevan mucho tiempo precisamente atacando ese problema. Y es que el tutorial del videojuego está diseñado para disminuir la barrera de aprendizaje. Entonces, parte de lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente aprovechamos el mundo digital para disminuir esa barrera de entrada? Aún no hemos llegado a donde queremos. No. Porque Board Game Arena, desarrollar para Board Game Arena es difícil, largo, costoso. Y Tabletopia es barato, pero no tenemos formas de generar tutoriales. Lo mismo con Board Game Arena, ellos desgraciadamente no tienen un sistema para generar buenos tutoriales. Pero parte de lo que sí estábamos pensando, y digamos que nuestro plan es
Si logramos trabajar con Board Game Arena y con estos otros sistemas, eventualmente de pronto podamos crear nuestras propias aplicaciones con nuestros tutoriales de juego para que la gente aprenda a jugar desde ahí y después si decida comprar el juego análogo. De todas formas, dijimos, lo primero que tenemos que intentar hacer es mirar si podemos efectivamente entrar en el mundo de la digitalización de los juegos, ¿no? Entonces, yo empecé a leer el estudio de Board Game Arena, que es la documentación de Board Game Arena. Para los que saben alguito de desarrollo, Board Game Arena funciona bajo PHP, un JavaScript viejo, lo están actualizando, un formato de JavaScript viejo, pero principalmente es puro PHP y JavaScript, ¿sí? Y PHP es un lenguaje que a mí no me alegra demasiado, no me gusta trabajar con PHP, pero en última, la documentación no era perfectamente clara, fue enredada, pero en últimas, si uno es juicioso, si uno tiene un desarrollador que es juicioso, el sistema que tiene Board Game Arena para montar sus juegos sí es bastante organizado. Es organizado y sí facilita cosas. Tienen un motor que le ayuda a uno a administrar la máquina de estados de los juegos de mesa de una buena manera, ¿sí? Entonces, nosotros, con eso, digamos que mi idea fue, voy a arrancar con Xanadu, ¿sí? Así como arrancamos con Xanadu hace mucho tiempo. Xanadu, que es el juego que más hemos logrado internacionalizar, es el juego que nos conocen afuera, pues aprovechemos que es ese juego que ya nos conocen, tratemos de pasarlo a ambiente digital en Board Game Arena, a ver cómo le va al juego, ¿sí? A ver qué pasa con el juego. No nos imaginamos nunca que esto fuera a incrementar necesariamente ventas, porque además parte de lo que ha pasado es que ha jugado gente de todo el mundo, ¿sí? El proceso de desarrollo del juego nos tomó 3 semanas de trabajo con un desarrollador que fui yo. O sea, fueron 3 semanas que me dediqué yo a echar código, a sacar el juego adelante. Natalia ayudándome a organizar todas las imágenes en el tamaño adecuado, haciendo testing del juego, el proceso para hacer que además el juego pase de estudio a beta y después a alfa, no es tan sencillo. Entonces nosotros teníamos que desarrollar todo el juego, después de desarrollar el juego, probarlo con reseñadores, que los reseñadores estuvieran de acuerdo con que el juego estaba suficientemente bien para pasar a beta, para que efectivamente más gente jugara el juego y nosotros pudiéramos pulir muchos de los errores. Nosotros una de las estrategias que utilizamos fue que organizamos un torneo de Xanadu en Board Game Arena a través de la versión estudio con jugadores en Colombia. Y entonces ellos jugaban y nos daban retroalimentación de las cosas que funcionaban, que no. Una cosa complejísima es que Xanadu tiene demasiadas cartas con demasiada información. Y nosotros queríamos que la información se viera sin que tocara hacer tanto hover, porque cuando uno pasa el mouse para que salga el cosito de Board Game Arena grande, eso funciona muy bien en computadores, pero en tabletas no. Entonces nosotros queríamos evitar eso. Pero para Board Game Arena ese sistema es importante para ellos porque permiten que uno tenga las fichas más chiquitas en el tablero y se vea más información y que uno pase por encima y haga zoom. Nosotros no queríamos hacer eso. Y parte de lo que nos pasó efectivamente es que encontrar el punto intermedio del tamaño de las cartas, donde no fueran tan grandes que la gente dijera, me toca scrollear mucho, pero no fueran tan chiquitas que entonces ahora no veo la información de las cartas, fue difícil y nunca logramos tener a todos los jugadores contentos. Fue imposible. Un momento en que ya dijimos, no hay nada que hacer, si lo vuelvo más chiquito hay gente que se va a quejar porque está muy chiquito, si lo vuelvo más grande se va a quejar porque está muy grande, pongámoslo donde nos sentimos cómodos nosotros y finalmente ahí lo dejamos. El juego lleva andando en Board Game Arena ya varios meses y efectivamente nosotros cada vez que revisamos siempre hay alrededor de 20 partidas, recurrentemente hay unas 20 partidas siempre jugándose, que yo creo que es donde más se juega Xanadu en el mundo en este momento. O sea, yo no creo que si yo contara las partidas análogas, 20 partidas, realmente siento que efectivamente el mundo digital da una exposición muy interesante a los juegos. A mí, ¿por qué me interesa esa exposición? Yo tenía la posibilidad de poner el juego como juego premium y ganarle dinero. O sea, se puede. Ellos le dan a uno la opción de poner el juego como premium solamente para jugadores que están pagando la suscripción y que a nosotros nos llegue algo de dinero por la gente que juega el juego en la versión premium. Pero nosotros, ¿qué era lo que queríamos nosotros en últimas con esto? No era un formato de monetización. Lo que queríamos era seguir poniendo el juego en el escenario internacional.
¿sí? Eso es bueno para Xanadu, eso es bueno para Sahar, eso es bueno para mí como diseñador de juegos. Que mi juego que diga Javier Velázquez esté puesto en esta plataforma internacional es muy positivo. De ahí, ¿qué hemos hecho con los otros juegos? Con los otros juegos lo que hemos hecho es montarlos en Tabletopia. Tabletopia, ¿tú conoces más? Tabletopia es otra plataforma como Board Game Arena en donde podemos entrar y jugar diferentes tipos de juegos, ¿no? También tiene versión gratuita y versión paga como lo tiene Board Game Arena, ¿sí? La diferencia es que este sí no necesita desarrollar o tener conocimiento de código, ya que ellos implementaron un sistema en donde si ustedes ya tienen guardadas las piezas de imágenes, ustedes mismos las pueden ir subiendo. Lo que pasa, pues, y siento que eso ya es más personal, el aprendizaje de utilizar la herramienta no fue tan sencillo. Tuvo que hacer práctica, ir subiendo los archivos, mirar qué funcionaba, cómo se veía, pero una vez uno le coge como el tiro, ya uno empieza a subir los proyectos y empieza pues a entenderlo y a funcionar, ¿no? Y pues lo chévere de esta plataforma es que nosotros podemos empezar a lanzar nuevos juegos que no tenemos impresos y que podemos de pronto empezar a testear con jugadores y saber que el juego puede llegar a ser más exitoso de lo que uno llegue a pensar, ¿no? Porque una de las cosas que uno también falla es mi juego, es mi bebé, es lo que yo me maté haciendo 2, 3 años y por eso lo quiero lanzar. Pero muchas veces se nos olvida lo que quiere el público, ¿no? Y pues aunque uno desee demasiado que su juego sea conocido, que lo compren, no se sabe cómo es el comportamiento total del público, ¿no? Entonces, Tabletopia creo que es una buena plataforma para quienes de pronto pues estén interesados en testear mucho más su juego, que pues muchas veces a nosotros nos llegan y nos dicen, no, ya hemos hecho suficiente testeo. ¿Con cuántas personas? No, 10. Eso no es un buen testeo, ¿no? Y hay diferentes fases de testeo que ustedes deberían hacer. De las que más les recomiendo es la de manual, porque es de las cosas que a nosotros nos han llegado muchísimas más retroalimentaciones y eso quiere decir que ustedes no tienen que estar presente, sino mandan el manual y empiezan a ver cuál es la retroalimentación y por qué el jugador de pronto se quedó en entender las reglas, ¿no? Que vuelve y juega, ahí está el problema del entendimiento, ¿no? No todas las personas que son buenas lectoras son buenas interpretando bien las reglas, porque si no son jugadoras, esa capacidad de leer y saber exactamente qué es lo que está tratando de decir la regla no es tan fácil, ¿no? Entonces, digamos que también es una práctica que toca implementar y Tabletopia lo hace bien. Creo que en el aprendizaje, pues, digamos que no tiene esa inteligencia artificial que tiene Board Game Arena, en donde me puede ir diciendo paso a paso qué tengo que hacer o la ayuda, ¿verdad? En este sí es como si ustedes tuvieran exactamente el juego análogo, pero lo tienen digital, pero ustedes mueven las piezas, si llegan y la ponen en una posición que no es, la plataforma en sí no les va a decir, te saca un error o te dice, ahí no debería estar. Hay ciertos parámetros que uno puede llegar a poner, pero en general digamos que es una buena plataforma para lo que les digo, para poder testear los juegos, para poder probarlos. En este momento, como se dan cuenta la imagen, pues bueno, acá como les contaba, hay versiones gratuitas, otras pagas. Las versiones gratuitas funcionan tanto si soy jugador o si yo quiero montar mi juego, ¿no? Son dos planes muy diferentes, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y pues para poder montar más juegos, pues ustedes tienen que pagar mucho más, ¿verdad? En este momento, pues nosotros hemos subido 2 de los juegos que tenemos producidos físicos, uno que se llama A y el otro Hot Potato, y 2 que no tenemos producidos, que queremos saber también cómo se comportan. Hay uno que más o menos ya hemos probado en ferias, que se llama el de Box of Cards, y ese nos ha ido muy bien, pero lastimosamente el capital no nos ha alcanzado, siempre han habido como pues problemas dentro desde la parte económica más que todo, entonces no hemos podido hacer un buen tiraje porque ya lo hemos podido probar tanto en ferias y con un público muy amplio, les ha gustado muchísimo, pero no hemos tenido la forma de producirlo masivamente. Entonces, pues igual también creo que Tabletopia es un buen medio para poder igual difundir el juego, aunque de pronto pues no lo moneticemos en este momento. Puede que más adelante la gente ya empiece a conocerlo mucho más y podamos de pronto pues ahí sí ya ganarle por el producto. Ahorita pues digamos que también lo que hemos hecho con esta plataforma es
nosotros en las redes sociales, una de las que más movemos es, por ejemplo, Instagram. Y en Instagram nosotros lo que hacemos es que le decimos a la gente, ven, ¿quieres que te enseñemos el juego? No sé, lo ponemos un viernes, lo ponemos un jueves, dependiendo de las horas que obviamente la gente esté trabajando. Digamos que, pues, por ejemplo, acá en Colombia la gente tiende a salir de trabajar a las 5 de la tarde, entonces mientras llega a la casa y se organiza, más o menos las partidas las estamos haciendo como a las 7 de la noche, y quienes lo quieran hacer lo hacen gratuitamente, y nosotros pues sacamos el tiempo para poder enseñarle a la gente cómo jugar estos juegos, ¿no? Que pues digamos que ahí también es un punto que yo creo que al principio es bueno tocarlo como ese crecimiento de empresa, y es pues que se necesita un gran equipo de trabajo. Una persona sola no hace crecer una empresa, no hace crecer solo un juego. Entonces también es un buen equipo, formar un buen equipo de trabajo que le ayude a hacer como toda esta parte de distribución, de marca. Esto también ayuda. Y pues nada, los invito a que realmente vean estas dos plataformas, porque pues si no la conocen, hay demasiados juegos, y pues también estarían los nuestros, que sería chévere que los pudieran conocer. Y fíjense, eso es parte de lo que permite pensar en el proceso de digitalización. Por ejemplo, pues nosotros nunca hemos tenido facilidad de tener nuestros juegos en Argentina, ¿sí? Y no ha sido falta de contactos. Nosotros hemos tenido contactos con gente en Argentina que ha querido de alguna forma ayudarnos a distribuir los juegos allá, pero desafortunadamente Suramérica, al no ser un estado federalizado como Estados Unidos, los aranceles, los envíos, de hecho, cada país latinoamericano es su estado propio, y eso hace que efectivamente lograr tener este tipo de alianzas para llevar juegos de un país a otro se vuelva muy complicado. Y finalmente la digitalización, si algo nos puede permitir a nosotros, es hacer que gente de otros lugares del mundo jueguen nuestros juegos. Hoy estábamos mirando en la página de Xanadu en Board Game Arena, y efectivamente estábamos viendo que había gente jugándolo en Polonia, gente jugándolo en Rusia, gente jugándolo en Japón, en China, y pues en últimas, eso no, a nivel de negocio no se ve a nivel de monetización, pero yo creo que parte importante de lo que uno debe pensar hacer si uno quiere tener una publicadora en este momento es, hay tantas publicadoras, tantos juegos, que lograr romper entre el ruido es mucho más valioso que el dinero en el corto plazo. Y yo este juego lo estoy jugando muy a largo plazo, ¿sí? Yo siempre he pensado que hasta el día que sea una empresa sostenible todavía pueden pasar unos años más, ¿sí? Pero es empezar a pavimentar de todas formas el nombre de la empresa, el nombre de los juegos, que la gente lo conozca, que la gente pueda decir, claro, esta es la gente que sacó Xanadu, y la única forma de hacer que eso pase es efectivamente tratando de generar todos estos mecanismos de distribución, que además lo bueno de Tabletopía es que nos ahorran la parte más dura, que es la producción analógica. Entonces, si uno pudiera crear una empresa de juegos de mesa donde la parte de producción se vuelva una necesidad porque ya hay tantos jugadores que quieren el juego físico que tocó producir, eso sería ideal, ¿sí? Eso sería ideal, que la gente llegue a eso sería genial. Pero para eso, pues primero tenemos que lograr hacer que la gente diga, uy, sacar un juego nuevo en Tabletopía, van a hacer lanzamiento, entremos y aprendamos a jugar y juguémoslo. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Entonces, parte de todo ese trabajo de digitalización no es buscar la plata, es mucho más que eso. Hay un trabajo de mercadeo, de estrategia de negocio que hay que contemplar detrás de eso. Y yo creo que el otro que habían votado bastante fue el de Spiel. Entonces, a ver si alcanzamos a hablar un poquito de Essen, ¿sí? En Essen... Es muy interesante lo de Essen, así que los escuchamos atentos. Súper. Entonces, en Essen nosotros viajamos en el 2016. ¿Por qué viajamos a Essen? Gracias a un proyecto a la medida. Nosotros hicimos un proyecto a la medida con el distrito para sacar una producción de 1.500 juegos, y esa producción de esos 1.500 juegos a nosotros nos dejó el dinero para tomar el riesgo de irnos a Alemania. Y por eso no hemos vuelto a Alemania, porque eso fue gracias a un proyecto gigante que sucedió en su momento, que nos dio la plata para irnos, pero nosotros sabíamos que lo más probable era que volver a Alemania esto no iba a volverse una cosa de todos los días, ¿no? Ir a Alemania es costosísimo, los tiquetes, el pagar en euros, todo lo que eso implicaba. Realmente nosotros sabíamos que esto para nosotros era una experiencia genial como publicadora, y ver qué podíamos aprender allá para traer acá.
¿sí? No era irnos allá para quedarnos allá. Ese nunca fue el propósito de irnos para Essen, que eso es importante, porque si no sonaría como una historia de fracaso, ¿no? Fueron a Essen y no pudieron volver, pobrecitos. Nosotros realmente lo que queríamos era ver qué estaba pasando en la cuna del mundo del juego de mesa. Y nosotros en ese momento estábamos sacando AI, ahí lo estábamos lanzando, entonces dijimos buenísimo porque también lo lanzamos en Alemania y entonces podemos decir es juego de mesa lanzado en Alemania, en ese Spiele, que eso nuevamente es puro mercadeo y pura publicidad, porque que hubiera sido lanzado allá o acá realmente pues para nosotros es la misma cosa, pero queríamos efectivamente armar todo este ritual, toda esta parafernalia. Todo esto para poder estar en octubre allá, empezamos a trabajar en eso en abril, tal vez. Más o menos como en abril, sí. Como en abril, tuvimos que empezar a trabajar en eso y eso empezamos tarde. Y cometimos unos errores por haber comenzado tarde. Y es, pues nosotros llenamos los formularios, mandamos la transferencia de dinero para que nos reservaran el stand. Evidentemente, nosotros viendo el plano de los stands y los precios, la única forma, nosotros no podíamos estar en los 2 pabellones grandes, era demasiado costoso, era imposible, pero entonces podíamos estar en el pabellón de los proyectos autopublicados, de los proyectos de Kickstarter, donde está el stand de Board Game Geek, que es el pabelloncito chiquito, es el que visitan de última las personas, ¿no? Pero pues pabellón chiquito, cola de ratón en ese momento, era cola de león. Entonces nos fuimos escogimos un stand, eso sí, esquinero, ahí cerca de una de las entradas, Era de 3x2, me acuerdo. Era de 3x2, ¿sí? Pero no estaba, pues por ahí pasaba harta gente, entonces estuvo bien escogido el stand dentro de las posibilidades que teníamos. Y después de que escogimos el stand, digamos esa primera parte, ya nos fuimos emocionadísimos, nos vamos a ir, ya tenemos stand. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar los juegos a Essen? Este es el stand, de hecho, para que lo vean. Ese era nuestro standcito en Essen. Y pues llevando solamente los POP y todas las cosas, eso fue una locura. ¿Nosotros qué hicimos? Por un lado, pues nada, armamos nuestras cajas de juegos para enviar, contabilizamos más o menos cuántos juegos realmente creíamos de cada uno que pudiéramos llegar a vender. Entonces, más o menos cogimos 25 lagartos políticos, unos 30 guatavitas de estos juegos. Ahí sí llevamos como 60, 70 juegos, creo que fue que llevamos. Sí, eso es como unos 70. 70. Sanadú colombianos llevamos desafortunadamente solo 3, porque allá Queen Games nos iba a dar juegos de Queen Games, de la versión holandesa. Entonces dijimos, pues no llevemos porque pues allá los tendrán para nosotros. Pero digamos, no llevamos muchos porque el envío, desafortunadamente, y fue el error más grande que cometimos, el envío lo hicimos muy tarde y tocó hacerlo por avión, y esos envíos por avión son supremamente costosos. Eso hay que hacerlo por barco si uno quiere que esto salga más o menos decente a nivel de plata, ¿no? Entonces ya nos tocaba en avión, entonces eso lo mandamos en avión, entonces no mandamos muchos juegos, ¿sí? Tratamos de, si ven cómo distribuimos los juegos en el stand, de hecho eran los pocos juegos que teníamos poniéndolos en torre para que pareciera que fueran más de lo que realmente había, pero realmente no era que tuviéramos muchos juegos allá para presentar, pero sí, digamos, tratamos de llevar varios juegos del catálogo como para que de todas formas, dentro de todos esos stands que eran de un solo juego, nosotros nos viéramos como una publicadora de varios, de que esta gente tiene 4 o 5 juegos ahí, entonces deben ser un poquito más serios, queríamos generar un poco esa impresión. Cuando llegamos a Alemania, una cosa fuertísima, uno va preparado psicológicamente, aún así eso es duro, el frío. Los pabellones vacíos eran fríos, el frío del octubre alemán, una cosa, no saben. Y los primeros días, además, que llegamos a hacer el montaje, los juegos no nos llegaban, y entonces era nosotros en ese piso frío, en el stand, ahí sentados mirando a ver qué hacíamos. ¿Cómo será que si van a llegar? ¿No van a llegar? No nos habían dado la mesa porque nos habían prometido pues que dentro del stand íbamos a tener una silla y una mesa, que es la blanca que ven ahí en el fondo donde está desplegado uno de los juegos, ¿verdad? Pero no teníamos nada más. Y nosotros, bueno, ¿y entonces dónde ponemos los otros?
Entonces, no, pues vayámonos a comprar, así sea una mesita o masillas, para ver cómo podemos acomodar un poco más el stand, que no se vea como tan vacío. Yo creo que lo que más recuerda Natalia de eso fue la experiencia IKEA, porque evidentemente nosotros lo que hicimos fue comprar muebles en IKEA y dejarlos allá. No nos trajimos nada de eso. Eso fue mueble desechable de IKEA. Muchos de esos decíamos, ay, tan chévere podernos llevar. No, no nos podemos llevar eso. ¿Cómo vamos a hacer? Porque eso sí, los muebles incluso pues, baratísimos y algunos muebles súper bonitos. Entonces estábamos todos contentos con nuestros muebles de IKEA. Pero todas las sillitas, lo que teníamos ahí, todo eso fue conseguido allá en IKEA. Entonces, y nosotros a través del metro, andando en el metro con las cajas y las cosas para poder montar nuestro stand. A uno le dan como 3 días para montaje. Nosotros realmente, pues, no, estuvimos 2 y realmente no tuvimos que hacer mucho trabajo de montaje, ¿no? Nuestro montaje fue muy sencillo. De hecho, los pendones fue una de las cosas con las que sufrimos porque eso sí las llevamos en el avión y entonces en cada traslado del avión llevé los pendones. Un momento en que vimos los pendones como los metían a carga en el avión, bueno, berracos pendones y casi se nos pierden al final, pero es todo parte de la historia del tema. Pero una vez montamos y arrancamos, hay los aprendizajes que sacamos de ese para mí sí son súper valiosos. Y es que cuando uno ve cómo funciona el tema ya, ellos tienen unos pabellones de tiendas, ¿sí? Hay unos pabellones de tiendas donde el negocio de las tiendas en estas convenciones es ofrecer descuentos, ¿sí? Eso es básicamente a lo que van las tiendas allá, a tratar de vender poniendo juegos en descuentos y eso pues buenísimo porque uno pues compra juegos baratísimos, malísimo porque si uno tiene que volverlos a Colombia, entonces tiene que jugar a la matrioshka, ¿no? Entonces Natalia metía un juego dentro de otro juego, dentro de otro juego, dentro de otro juego para que cupiera en una maleta, ¿no? Entonces, pero efectivamente uno consigue unos juegos muy baratos, ¿sí? Y si está dispuesto a comprar algunos con manual en alemán y después bajarlo en BGG en inglés, mejor, ¿sí? Porque hay unos juegos muy baratos. Uno consigue en inglés, consigue en francés, consigue en todos los idiomas, ¿sí? Hasta español se consiguen algunas cosas, pero pues es más difícil. Pero está digamos, como la parte de tiendas, que no es tan interesante, no es esa parte uno la pasa, va, compra, chévere, pero no es lo que lo emociona a uno de la feria. Están los 2 pabellones principales. Los 2 pabellones principales son stands generalmente muy grandes, donde los llenan básicamente de mesas y gente atendiendo, ¿sí? Y eso fue lo primero que nos quedó de nosotros, lo que llevábamos haciendo, realmente ahí decíamos, lo hemos estado haciendo mal, porque nosotros lo que hacíamos era pensar en tienda, en que íbamos a una feria y montamos tienda, a compre, entonces venga una mesita y una par de personas jugando y el resto trate de venderle los juegos a la gente. Ahí las grandes empresas no hacen eso, sí venden, evidentemente, pero es más el hecho de que tienen 30 mesas con 30 juegos del que están sacando ya desplegados y una persona que está sentando gente y enseñándoles a jugar y se va y le enseña a jugar a otro y se va y esas personas no juegan, esos van de un lado para otro enseñando a jugar. En los stands más pequeños lo que hacían era que tenían lista donde la gente que quería jugar los anotaban y les decían usted va a jugar entre 1 y 2, ¿sí? Pero efectivamente se notaba que sufrían más porque pues no podían tener al flujo de gente jugando. Entonces allá parte de la cosa es tener gente jugando y lo segundo es el show, ¿no? Entonces, para Natalia, que es diseñadora industrial, yo creo que una de las cosas que más se le abrían los ojos era cada vez que encontraba todos estos juegos sobreproducidos gigantes. Los que son súper grandes y que tienen las fichas gigantes y tenían las mesas adaptadas para que viera el juego y la ficha grande, súper bonito porque pues es una experiencia muy diferente en el que, claro, es el mismo juego, la mecánica es la misma, pero los componentes están grandes, el material es súper bonito. No. Entonces es una experiencia súper chévere, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, de esa experiencia, nosotros, la mesa que ven ahí en la fotografía, no la teníamos adaptada para abrir el juego. Realmente lo teníamos, como dice Javier, para poder exponer los juegos y la venta. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, la necesidad de que venga, siéntese y pruebe el juego, y más pues juegos que no conocen y que son súper diferentes a lo que usted ve, pues por ejemplo llevábamos uno que se llama Guatavita. Guatavita es un juego que diseñó una de las personas con las que trabajamos, uno de los socios. Y ahí está la foto, el de chaqueta de rayas. Se llama Santiago Salazar. Él es el diseñador de Guatavita. Guatavita trata sobre una leyenda colombiana,
sobre explotar la laguna de Guatavita para encontrar el oro, entonces tiene todas estas mecánicas, y era un juego que la gente le decía, wow, esto está súper bonito, cuenta un poco más de ustedes. Entonces, el hecho de sentar a las personas para que jugaran, eso atraía mucho más al público, y no solo porque pues conocían un poco más de nuestros productos y podían ver las calidades, ¿verdad? Sino porque entre más gente hay en un stand, pues la gente llega, pasa y dice, venga, algo está pasando acá, entonces acerquémonos, ¿qué está pasando, no? Y entonces se quedaba más tiempo, preguntaban. Entonces, súper chévere también como esa experiencia de ver el otro lado de no solo venga y cómpreme, sino cómo nos vendemos, cómo nos mostramos como marca. Y hay un efecto interesante que nos pasó, por ejemplo, con Xanadu, es que había gente que ya conocía a Xanadu, que llegaba al stand y decía ¡Xanadu! Y se nos acercaba. Eso fue para nosotros súper emocionante, encontrar gente que ya conociera nuestro jueguito, eso fue una cosa súper emocionante. Y gente hablándonos en alemán y nosotros ahí medio chapuceando, teníamos una persona que más o menos hablaba alemán, entonces ahí lográbamos chapucear y la cosa. Pero fue una cosa muy interesante que nos pasó con Xanadu, es lo que les decía, llevamos muy poquitos Xanadus colombianos, Queen Games nos dio un grupo, un número grande de Xanadus, y al penúltimo día habíamos vendido todos, o sea, al último día ya no teníamos ningún Xanadu, pero además las pocas versiones colombianas que llevamos, mientras que valía 12 euros la versión de Queen Games, o sea, era barata, la colombiana nosotros la teníamos como en 30 euros, ¿sí? Era como, no, pues que nos tenemos 3 y no tenemos más, y las 3, 4 copias que tuvimos se nos fueron el primer día, y la gente nos decía, no sé por qué no trajeron más de la versión colombiana, es que los chéveres compran la versión de ustedes. Eso es lo interesante de estas ferias, poder comprar la versión colombiana, de Queen Games pues se compra acá. Y pues ahí también nos quedó un aprendizaje interesante, pero es, digamos que una de las cosas para mí más importantes son, nosotros desaprovechamos varias cosas, como todas las ruedas de negocio que uno puede hacer en Essen, nosotros no las aprovechamos, y eso fue una novatada, pero también clave entender que esos eventos son importantes en la medida que pueda haber conexiones, la medida que uno pueda conectarse con otros, en que el diseñador se puede conectar con la publicadora con el influenciador con el de Board Game Geek, el del medio, esas conexiones son las que arman ecosistema de negocio, y eso es lo que no hay en los países latinoamericanos, no lo hay, internamente no existe, ¿sí? En los países latinoamericanos, desafortunadamente, tenemos todavía a veces una maña muy competitiva de, si yo soy una publicadora, quiero que mi publicadora le vaya mejor que a los demás, ¿sí? Quiero que mi juego sea la estrella y que a los demás no les vaya tan bien. Y desafortunadamente así no puede funcionar el ecosistema de crecimiento de los juegos de mesa. Tiene que ser súper colaborativo porque ninguno solo va a salir adelante en esto. Entonces, esas ruedas de negocio no las aprovechamos suficiente, eso fue muy desafortunado. Lo segundo es, el show es muy importante. Para esta gente es más, no es ir a poner sus juegos y venderlos. Es el show, es atraer los ojos a la mirada, que vean a la publicadora, que se sienten con el dueño del negocio, porque en Queen Games estaba Arno Quinn, estaba ahí sentado con la gente jugando los juegos. Ese tipo de cosas también son muy importantes. Y parte de lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho después de Essen es que hemos tratado de migrar la forma en que nosotros vemos las convenciones de un lugar de tienda a un lugar de experiencia, de entender que la gente entra a nuestro stand y no va a comprar nuestros juegos, va a jugar con nuestros juegos, y jugar para nosotros significa que hemos hecho escape rooms, que hemos hecho cypher games, murder mysteries, nos hemos inventado otro tipo de cosas en nuestros stands para que la gente entre, tenga contacto con nuestros juegos, se vaya y se lleve una impresión pues, chévere de lo que hacemos, pero ya no nos sentamos a, mire, aquí está el catálogo, lleve a 2 por 25,000 pesos. Esa parte de tienda es la menos interesante. Que el stand de Board Game Geek, entonces la gente iba y allá los entrevistaban y la gente es feliz siendo entrevistada allá en Board Game Geek. Todo ese tipo de cosas son realmente lo que hacen esas convenciones interesantes. Ver a la gente con unas maletas gigantes paseándose por toda la convención, eso es maravilloso. Pero es muy interesante cómo uno va caminando y le atrae al ojo cuando uno ve un juego que tiene unos espejos que se mueven, que en ese año están sacando Trickerion, por ejemplo, y eso fue... O sea, uno empezaba a ver los juegos bonitos, inmediatamente se quedaba ahí mirando. Entonces, es muy importante todo el show que hay detrás de esa convención, pero por debajo, toda la gente de China que produce juegos, todos los sistemas de fulfillment para Kickstarter, todos esos negocios están allá
y todos llegaban a nosotros, todos los productores chinos, para dejarnos su tarjeta, la prensa, a nosotros nos entrevistaron de Spielbox, nos entrevistaron de varios, ¿sí? Porque pues qué hacer estos latinoamericanos raros aquí, eso pues fuimos animal exótico, y eso también fue muy chévere, ¿sí? Entonces, es una experiencia muy, muy interesante, es muy costosa, no es económicamente viable, no lo es, o sea, uno no le va a recuperar la inversión a eso, muy difícil salir de allá diciendo gané plata, no se puede pensar así, pero si uno vaya a tratar de aprender cosas para traer acá, es realmente muy, muy satisfactorio haberlo hecho, fue muy satisfactorio haberlo hecho, y ojalá lo podamos repetir. Entonces, nada, pues nos gustaría como dejar aquí abierto un espacio para preguntas, si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o que quisieran saber de algo más de lo que quisieran saber de nuestra experiencia. Sí, chicos, ¿les parece sacar la proyección? Así nos vemos entre todos. Les damos las gracias. Me sentí súper identificada con Natalia, además de llamarme igual, porque en ese estaba sacando cartoncito que pese lo mínimo posible, metiendo juego entre juegos, haciendo espacio, ¿viste? A ver cuánto puedo llevar en el avión. Era como que no me hagan pagar mucho, y era así, ¿viste? Era como jugando al Lego, metiendo cositas dentro de... Me sentí igual totalmente. Cada vez que iba a comprar un juego nuevo, yo le decía, ya no va a haber espacio en la maleta, y me decía, va a haber. Lo entendemos, lo entendemos. Yo fui con Nati, yo era la que me quería traer todo, y ella era la que decía, no hay más lugares. Y vieron que cuando van saliendo hay unas cajas enormes que dicen 2 euros o 3, y yo sacaba y tenía moneda y decía, pero con esta moneda me puedo llevar uno más. Sí, yo lo hago caber, yo miro cómo hago. Sí, chicos, sí. Yo quería decirles, soy Sandra de Bahía Blanca, que tenemos, ¿cómo lo pronuncian ustedes? Acá le decimos Aye. Perfecto, hay un juego de ustedes en nuestra ludoteca No Boludes. Me puse re contenta cuando vi el dibujito. Es cooperativo, hay una parte que tienen, ¿no? Correcto. Hay una parte que tienen que ser cooperativo, que tienen que ayudarse. Sí. Y me estoy acordando, Fabián, ya me podés aplaudir que me estoy acordando del juego y de las reglas. Ahí fue un juego que diseñamos en parte porque queríamos tratar de eliminar el efecto alfa de los juegos cooperativos. Eso es lo que queríamos hacer. Entonces dijimos, ¿cómo eliminamos el efecto alfa de que hay un jugador líder que le da órdenes a los demás? Y entonces mi idea fue, hagamos un jugador líder que le dé órdenes a los demás, pero que los demás tengan unos sistemas de votación que puedan decirle, no quiero, ¿sí? Y desde ahí arrancó todo el tema de la dinámica de ahí, y efectivamente logramos eliminar un poco esa sensación de hay un jugador que juega por todos nosotros. En últimas, cada quien tiene su responsabilidad, y cuando uno lanza los dados uno se siente culpable si le va mal. Entonces eso fue bonito el desarrollo de ese juego. Buenísimo, lo felicito, porque ya, primero contenta de que lo tenemos, y segundo, si me acuerdo es porque lo contengo y entonces lo disfruté. Genial, buenísimo. Súper, qué bonito. ¿Recuerden? Siempre hay lugar para un juego más en la maleta, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta? La verdad que fue súper interesante todo lo que contamos. Había un silencio total, ¿viste? No volaba una mosca. Y hubiéramos preguntado las 6 cosas que habían preparado, ¿no? Rita, creo que está levantando la mano. Yo primero me encanta escucharlos y ver la emoción con la que van contando sus juegos y todos los proyectos, con todo lo que hay atrás de cada juego. Agradecerles la generosidad también de ir contando sus experiencias y compartirles, y a veces seguir pensando, ¿no? ¿Por qué a veces es tan difícil el camino, ¿no? Juegos que son tan divertidos y la gente los quiere jugar. Bueno, ojalá que algún día sea más fácil el camino para que lleguen a las casas y lo podamos jugar entre todos. Ojalá. Y yo creo que va a haber, yo creo que si logramos resolver el tema de cómo enseñarle a la gente de los juegos sin que sea tan doloroso,
si logramos, si la publicadora que logre solucionar y realmente hacer eso muy bien, esa publicadora va a crecer vertiginosamente. Realmente creemos que ese es el punto álgido en Latinoamérica. Hay dos cosas, pues por un lado que la gente esté dispuesta a aprender el juego solo, sin que tenga que uno enseñárselo porque eso no es escalable, que es por ese lado. Y el segundo es lograr cambiar el imaginario que existe alrededor del juego de mesa en Latinoamérica, ¿sí? La idea de que el juego de mesa era esta cosa que pasaba con los abuelos los domingos por la noche, pero pues porque tocaba, porque no había más que hacer, pero ahora hay videojuegos, hay Netflix, ¿sí? Hay que entender que el juego de mesa está compitiendo con demasiados estímulos que están capturando la atención. Y esa es la realidad. Si nosotros no miramos esa realidad de frente, si no entendemos que cuando una persona dice, juguemos un juego de mesa esta noche, está tomando la decisión de no ver Netflix, que está tomando la decisión de no ver Facebook, que está tomando una decisión compleja, que está tomando la decisión de si me voy a reunir con unos amigos, pero no nos vamos a poner a tomar y ya, ¿sí? Que no nos vamos a ir de baile, porque además en Latinoamérica, pues la rumba, por ejemplo, aquí en Colombia, la gente gasta un montón en rumba y no en juegos. Entonces, si uno entiende esa realidad, es mucho más fácil empezar a atacarla, ¿sí? Es mucho más fácil pensar en cómo la transformo poco a poco, y entendiendo que es una transformación que no es de la noche a la mañana, que es lenta, pero que realmente vale la pena hacerla, ¿sí? Que en este momento el tema de, por ejemplo, la tecnología, yo trabajo mucho con padres que sufren con temas de ciberadicción, y es, pues póngalos a jugar un juego de mesa. Es que en serio el juego de mesa desarrolla muchísimas habilidades y no tiene los problemas de ciberadicción que tienen los juegos de video, ¿sí? Y no, yo no hablo mal de los juegos de video, estamos en Black Friday, eso es un desastre, ¿no? Entonces... Yo siempre digo, es ¿no? Qué difícil el equilibrio en la vida. Es porque hasta mismo el jugar de manera tecnológica con otro o jugar un juego de mesa con otro es re diferente. Claro. En los tiempos de espera, en los estímulos, como vos decís. Entonces, qué difícil es estar in situ disfrutando un momento con otros, con menos estímulos también, ¿no? Acostumbrarse a que no siempre uno tiene que estar con tanto estímulo de todos los sentidos a la vez, sino también poder vivir algo más pausado, que yo creo que como vos decís, miro a largo plazo, y a largo plazo va a ser también este replanteamiento, ¿no? De que uno no puede estar todo el día sobreestimulado para disfrutar la experiencia, sino que también tiene que disfrutar experiencias más pausadas. Así que me pareció súper interesante el camino que recorrieron, y te deja como muchas preguntas y cosas pensando que van a decantar después, ¿no? Hay mucho por sí. Blas quería hacer una pregunta. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias, chicos, la verdad que muy interesante, muy entretenida la charla y escucharlos, ¿no? La verdad que hermoso, es algo que para mí sería como un sueño vivir de esto de los juegos y hacer cosas y ser creativo. Y la pregunta mía tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿ustedes ven viable, creen que es posible, supongamos que uno tira un proyecto y ustedes como que se encargan y de ahí el producto va a otro país? ¿Hacen eso? ¿Ven viable? Porque yo les cuento un poquito, lo mío es, tengo varios juegos ya que tenemos hechos, pero lo hacemos de manera casera, individual, y justamente las tiradas grandes son más baratas, pero también hay que invertir un poco y con el riesgo de que uno no vende. Y las tiradas cortas son más caras, son las que hacemos nosotros, pero las imprentas no quieren hacer por poca cantidad tampoco. ¿Ustedes ven viable en una cosa así? ¿Argentina con ustedes? ¿Una cosa así? Nosotros, ¿qué hemos estado pensando? Porque son cosas a las que les hemos echado mucha cabeza. Una cosa que tienen que saber, por ejemplo, de nuestra historia sobre la internacionalización de nuestros juegos, es que el único juego que hemos internacionalizado de manera exitosa ha sido Xanadu, no porque los demás no hubiéramos podido, sino porque cuando internacionalizamos Xanadu, nos golpeamos con varias cosas que fueron para nosotros en ese momento relativamente traumáticas, y es el juego tuvo muy buen nombre porque Tom Basso lo reseñó muy bien, la gente en Board Game Geek lo reseñó bien, entonces la gente nos perdonó, pero todo el mundo nos decía la calidad del juego no es buena, ¿sí? Y eso nos pasó muchísimo. Era un juego que producimos aquí en Colombia y que la calidad del juego no competía con como debería ser la calidad. Incluso la segunda edición, que la mejoramos un poco. De todas formas, si uno ve, esta segunda edición la publicamos hace mucho tiempo, pero ustedes ven la caja
la forma en que la caja empata, se siente artesanal todo de la caja, ¿sí? Las mismas monedas, la forma en que el troquel está, cuando uno lo ve, en últimas, el problema de jugar el juego internacional es que el cliente internacional perdona muy poco, ¿sí? Entonces, a nosotros yo creo que el primer juego nos perdonaron mucho, ¿sí? Cuando intentamos internacionalizar el segundo juego, que ya era un juego de mesa, los problemas de producción se vuelven un problema, porque además, si el juego llega sin una ficha, si uno no tiene un proceso de control de calidad muy claro y llega sin una ficha, tener que mandar la ficha le quita a uno todo el profit, todo lo que uno se ganó por la venta del juego, la pierde haciendo soporte, ¿sí? Entonces, después de que nosotros tuvimos todo este primer proceso de desmandar Xanadus por todo el mundo, porque yo mandé Xanadus a todas las direcciones de todo el mundo, a Taiwán, a Japón, ¿sí? Y tuve muchos problemas además desde Colombia porque pues era la época del narcotráfico, entonces le abrían huecos a los juegos, entonces la gente le llegaba el juego con un hueco en la mitad y entonces mandé otro juego y pues evidentemente el correo postal no me iba a responder a mí con nada. Entonces para mí fue relativamente traumático lograr tratar de vender los juegos por fuera y yo estuve hablando con Phonagame Games, con Cool Stuff, yo estuve hablando con tiendas afuera y con procesos con gente que estaba tratando de ayudar a hacer esos fulfillment, esas distribuciones por fuera de los juegos, pero siempre el proceso logístico es complicado, es bien complicado. Entonces, parte de lo que decidimos hacer en algún momento esto fue chévere, vendimos por fuera, ganamos nombre, esto lo podríamos tratar de capitalizar más, pero o es empezar a producir en China donde es imposible producir menos de 1.500 unidades y entonces no tenemos la plata para hacerlo, o más bien devolvámonos a Colombia, exploremos bien el mercado en Colombia, cometamos todos los errores que podamos cometer aquí en Colombia, en el lugar donde podemos responder, y esperemos a realmente sentir que sabemos bien de lo que estamos hablando antes de volver a explorar el mundo internacional. Y esa devolución a Colombia ha sido larga, ¿sí? Realmente ese proceso de aprendizaje no ha sido corto. Nosotros hasta este año volvimos a hablar de volver a internacionalizarnos con BGA, con Tabletopia, con todas estas plataformas digitales por un lado, pero también estamos empezando a pensar en si nosotros queremos que este negocio sea sostenible, es mucho más fácil sostenerlo si pensamos en un negocio internacional y no en un negocio nacional. Y para eso ya hemos estado averiguando cómo hacerlo bien, ya no sencillamente mandando juegos por fuera, ¿sí? Que era lo que hacíamos en su momento. Estamos pensando en qué implica poner una publicidad en Board Game Geek, ¿sí? ¿Cuánto cuesta sacar la publicidad en Board Game Geek? ¿Cuánto tiempo hay que ponerla para que efectivamente funcione? ¿Qué tipo de juegos deberíamos tratar de vender en el mercado internacional? Porque no todos los juegos se van a vender igual, ¿sí? Empezar a hacer como todo ese estudio bien, y parte de lo que estamos haciendo es que estamos tomando cursos con ProColombia, ProExport, que es la gente aquí en Colombia que ayuda con temas de exportación, marca Colombia, estamos sacando la marca Colombia, que es la marca del país, para ponerla en nuestras cajas. Estamos haciendo ese proceso también para que cuando saquemos los juegos vayan con el sello de calidad de que este es un producto marca Colombia, que eso tiene unas ventajas también ahí adicionales. Estamos en todo ese proceso porque sí creemos que ya sabemos lo suficiente para empezar a tratar de volver a vender afuera, ¿sí? Yo no quisiera en este momento comprometerme con alguien a que yo se lo hago, porque vamos otra vez a pasar por este proceso de aprendizaje, ¿sí? Y creo que no habría nada más irresponsable que coger y decirle a alguien, venga, yo se lo vendo por fuera, cuando no hemos pasado por el proceso de hacerlo nosotros mismos y estar seguros de que lo vamos a hacer bien. Entonces, ahorita vamos a empezar ese experimento. 2021 va a ser el experimento de empezar a hablar con cadenas allá, empezar a hablar con fuentes de distribución, empezar a armar todas las fichas técnicas, armar la publicidad, hacer todo lo que se requiere para tratar de sacar un buen juego, nuevamente en ámbito internacional. Y si lo podemos hacer, parte de lo que sí quisiéramos hacer es ayudar a otras personas a pasar por ese proceso. Nosotros, parte de lo que estamos pensando es que Azahar tenga una línea que sea publicadora y otra que sea de management, ¿sí? Sí, así, distribución más. Yo estudié literatura y yo digo, ¿por qué hay tanto agente literario, pero no existen agentes de juegos de mesa? Alguien que no sea la publicadora, sino que sea una persona que sea capaz de coger a un diseñador de juegos y decirle, venga, usted quiere sacar su juego, de pronto la publicadora no es, ¿sí? O de pronto no es mi publicadora, pero de pronto lo puedo poner en contacto con la publicadora que es, con el distribuidor que es, o sea, conocer muy bien ese ecosistema y poder coger a la gente y decirle,
venga, quiere sacar su juego en el ambiente internacional, quiere sacarlo en su ambiente nacional, qué tiene que hacer, con quién tiene que conectarse. Entonces, eso es algo que estamos proyectando para 2021 y tenemos que pasar primero por la curva de aprendizaje, pero sí lo estamos proyectando. Sí ya queremos volver a salir de Colombia. Ya aquí ya nos equivocamos todo lo que pudimos equivocarnos, ya entendimos, ya aprendimos. Todavía procesos de producción aquí en Colombia para competir internacionalmente, no. Difícil y más que todo para componentes como de fichitas en madera, en inyección, plástico, ¿verdad? Toda la parte de papel o cartón, digamos que la industria sí la tiene, pero lo que es fichas, dados personalizados, ese tipo de cosas, como la industria de juegos no es tan grande acá, pues no hay industria que se encargue de. Entonces empezamos a buscar empresas que hagan ese tipo de productos que queremos, pero obviamente elevan el costo absurdamente porque no lo hacen. Entonces, pero sí intentamos buscar la mejor calidad, porque dentro de las cosas que sí aprendimos, como dijo Javi, es que el juego que está mal producido sí mata la experiencia, aunque el juego esté muy bien ilustrado, que la parte de mecánica sea súper chévere, si la materialidad se destruye, mata la experiencia del jugador. Bien, gracias, buenísimo, chicos. la verdad que estuvo impecable todo lo que contaron, todas sus experiencias, nos dejan un montón de semillitas plantadas para seguir indagando. Esperamos volver a encontrarnos en algún momento.